¿Quiénes son, Álvaro, para que entremos ahora ya, último bloque, en el gobierno, en la política migratoria actual? ¿Quiénes están detrás de la política migratoria? ¿De dónde salen? ¿Cuáles son sus nexos? ¿Cachai? Taller, ¿dónde estaba antes? Etcétera. ¿Qué sabes tú de la situación del personal migratorio hoy día en Chile, el que está a cargo en el fondo de la crisis migratoria? Yo creo que hay varios. En general, yo creo que hay una tensión entre socialismo democrático y apruebo de dignidad. Eso es innegable. Y la gran mayoría de los activistas que ven los temas migratorios están mucho más asociados a apruebo de dignidad. Luis Dardo Taller es un sociólogo de la Universidad Arcis, que toda su vida trabajó en universidades, que escribió varios libros sobre el tema de que las migraciones, o sea, que las fronteras son constructos sociales, que hay que dar visa a todos los migrantes que entran en frontera y cosas del estilo. Y no he tenido mucha experiencia en temas de gestión y él está de director. Entonces, la primera resolución que firma Taller fue una que prohíbe devolver a extranjeros que ingresen ilegalmente por Bolivia. Las reconducciones que hablábamos recién. Esa es la primera. Entonces, ese es más o menos su. Ha ido cambiando el discurso, pero se nota que está muy incómodo. Porque su discurso, su lógica nunca fue en reconducción, en expulsiones, siempre fue en regularizaciones, perdonazos, que es un poco lo que iba avanzando, y en tema de sociedad civil, de privilegiar a los clandestinos y cosas del estilo. Pero finalmente él toma los temas y quienes ven, por ejemplo, el servicio jesuita con mucha fuerza. El asesor en tema internacional del segundo piso es Carlos Figueroa. Carlos Figueroa fue el encargado de incidencia del servicio jesuita, fue quien muchas veces habló de que el ingreso clandestino no era causa suficiente para ser expulsado, también el que entiendo que fue quien recomendó no recibir al embajador de Israel. Ese es un poco de un personaje bien especial. Y él hoy en día, con el canciller, son las personas que toman las decisiones de relaciones exteriores en Chile. Después hay dos ex curas que fueron directores del servicio jesuita. Está Miguel Jaksic, que asesora al subsecretario Monsalve, y está José Tomás Vicuña, que bien emblemático caso de la antiexpulsión, que él se fue a desarrollo social, se fue a asesorar al ministro Jackson. Entonces, y después, a niveles más bajos, yo creo que hay que levantar el del director regional metropolitano, que era Víctor Hugo Lago, que era el abogado que ponía los recursos para evitar las expulsiones, y también estuvo involucrado en un caso muy extraño, cuando el servicio jesuita y funcionarios de la INDH fueron a Perú a traer a un militar venezolano, y después cruzaron la frontera saltándose el control de los carabineros. Trayendo a un militar venezolano. Sí. Se saltaron la frontera con el militar venezolano. Efectivamente. ¿Eso se supo, Álvaro? ¿Fue noticia? O sea, eso fue bien polémico. Y no quedó en nada, supongo. O sea, dijeron que hicieron un sumario y otro, pero fue caos, fue generar alta presión. Bueno, finalmente a él, involucrado en estos dos casos, terminó como director regional en la región metropolitana. Impresionante. Oye, a propósito, Álvaro, estaba hablando de, bueno, entraron todos estos tipos al gobierno, son pro migración abiertas, que la frontera es un constructo social, etc. Decíamos al principio del programa de que tenemos un nuevo reporte de la PDI que indicaba que los ingresos son algo más de 40.000, ya que habían disminuido en relación al año anterior, pero si uno lo ve como en el macro periodo, en el periodo 2022-2024, siguen siendo mucho más altos que 2018-2021. ¿Qué va a pasar con todos estos clandestinos que han ingresado últimamente? En el 2023 hubo un proceso de empadronamiento, ¿cierto? Cuéntanos un poco de qué trata ese proceso, en qué consiste y a qué está apuntando, porque yo lo veo y le dicen, oye, ok, están tomando registro de los inmigrantes clandestinos, ¿y para qué? Así como que Monsalve dice, no, es para llevar el registro, la huella, el domicilio, para saber quiénes son, dónde están, etcétera, pero si es que uno les toma registros por algo, ¿no? O sea, alguna intención tiene con ello. Entonces, cuéntanos un poco qué va a pasar con ese proceso, en qué está o en qué va a culminar. El registro biométrico que puso la PDI a tomar la huella a todo extranjero que hubiera ingresado clandestinamente. Encontraron a 182.000 extranjeros que habían ingresado clandestinamente. Y uno dice, claro, ¿para qué? Tener la información, perfecto. Pero en la política migratoria, que fue publicada en diciembre del año pasado, o sea, bastante reciente, establecen lo que se llaman las cláusulas de condiciones para la regularización. Y ponen que todo extranjero que haya entregado sus huellas, o sea, haya hecho el proceso de registro biométrico, que no tenga antecedentes penales, y la gran mayoría de ellos no tienen antecedentes penales, si no, no harían las huellas, y que demuestre alguna forma de arraigo, y arraigo puede ser laboral, consiguiéndose un contrato, o familiar, o de cuidador o algo, si cumple esas condiciones,
el gobierno le va a dar una visa. Por lo tanto, ellos han tratado de evitar el concepto de perdonazo, pero la política migratoria es clara. Y la ministra de Interior también lo ha dicho en las comisiones, se lo dice a los otros, que para ellos los únicos que van a intentar expulsar son a quienes cometan delitos o tengan antecedentes penales. Pero a aquellos que ingresaron clandestinamente no les importa. Y un caso súper concreto, un buen ejemplo. Cuando hubo toda esta polémica en Los Valledor, que empezaron a pedir carnet de identidad, hicieron una fiscalización. Encontraron a 19 extranjeros que estaban ilegalmente en Chile. Estas personas dicen, oye, lo que dice la ley es que si una persona está ilegal en Chile, tú tienes que hacer un parte policial y iniciar un proceso de expulsión administrativa. ¿Qué hizo el gobierno? A estas 19 personas las agregó al registro biométrico fuera de plazo, o sea, el registro biométrico, para avanzar hacia su regularización, porque se habían conseguido trabajo, porque estaban trabajando irregularmente en Nueva York. Entonces, con esta medida, claramente la lógica del gobierno siempre es esa. O sea, ellos dicen, no hay migración irregular si tú le das carnet a todos. Claro, El tema o sea, es que eso te revienta los consultorios, te revienta los jardines infantiles, hay problemas de habitabilidad, hay problemas en los campamentos, hay problemas de vivienda, avanza el crimen organizado, hay problemas con especialmente las ciudades portuarias, y lo peor, bueno, y también, no se acuerda, había funcionarios del Ministerio del Interior en Colchane, 2 funcionarios fueron arrestados por traficar migrantes. 2 funcionarios del Ministerio del Interior. Y pasan todas estas cosas y llega gente de Israel, o sea, perdón, de Irán, las toman y se escapan por la frontera con Bolivia y todo, y no ha renunciado nadie. Y no ha habido ninguna responsabilidad. O sea, impactante. en estos Entonces, 2 años de ingreso clandestino llevan más que los 50 años anteriores. Y los tipos celebran. Entonces, entonces Álvaro, así bien en concreto, o sea, de lo que tú me estás diciendo, se entiende que, y conforme a la Política Nacional de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior, de Carolina Toa, se entiende que este proceso de empadronamiento, de registro biométrico, apunta, y ellos lo han negado, pero apunta a la regularización de esos 180.000 migrantes clandestinos. claro, ellos ocupan un eufemismo que al final creen que todos somos idiotas, pero dicen, no, es que el registro biométrico en sí mismo no, es la política migratoria. Bueno, pero Pero es ¿cuál lo es el mismo. resultado al final? Claro, entonces, obvio, el registro biométrico no es la regularización, es un proceso para Claro. una regularización en un proceso posterior. Pero al final, o sea, ellos lo han dicho en todos lados, en las presentaciones, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las columnas, que finalmente, migrante que ingresó clandestino, si es que estuvo en su registro biométrico, no tiene antecedentes y se consigue alguna forma de arraigo, le van a dar visa. Porque dice que no tienen capacidad para echarlos. Pero finalmente, fomentan que los migrantes trabajen irregularmente. Y también fomentan que sigan entrando, porque Exacto, si tú sabes que están dando visa, nunca van a parar. Y tengo entendido que el proceso de empadronamiento lo extendieron, ¿o no? Era un periodo y se extendió. Lo extendieron algunos meses adicionales, pues estaban bien sobrecargados, pero finalmente si pasa con el caso de los Valledor, que cada vez que encuentran un migrante irregular, igual lo abren solo para ellos, entonces al final es un proceso permanente. Oye Álvaro, para ir cerrando, ¿qué se hace? Ya, yo imagino que tú del observatorio has planteado medidas, propuestas, etcétera, fuiste director de servicio, conoces cómo funciona la cuestión interna, hoy las políticas que se pueden tomar, lo que se puede hacer, lo que no, hay que pasar por el Congreso, se puede hacer por decreto, etcétera. Ya vimos a José Antonio Kast en Hungría y El Salvador, a Evelyn Matei, creo, si no me equivoco, en Estados Unidos también por temas similares. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles serían las, no sé, las 3 medidas estrellas que se deberían tomar en materia migratoria aquí, inmediatas, ahora, ya? O sea, yo creo que hay 3 cosas que tienen que ser muy claras y se hacen cargo de, o sea, yo separaría lo que es extranjeros, crimen organizado, que hay un tema mucho más integral, versus irregularidad y flujo futuro. Pero hay 3 cosas que podrían demorarse 24 horas en hacerlas. 1, eliminar la resolución que prohíbe devolver a quien ingrese clandestinamente por Bolivia. O sea, hay que hacer responsable a Bolivia. Si estos tipos vienen de allá, o sea, 80.000 ingresos clandestinos en 2 años y no devuelven a ni uno. Claro. O sea, ahí, ese tema, o solo los bolivianos, que son muy pocos. Entonces, es un tema increíble. Eso, echar atrás o dejar sin efecto la resolución se puede hacer de un día para otro, en el fondo. Entonces, hay 10 minutos. Bueno, 1 hora, porque en general son lentos. Pero en 1 hora de ingresarlo. Acaba de ingresarlo. 2, modificar el reglamento de la ley de infraestructura crítica va a permitir que Fuerzas Armadas también puedan devolver. O sea, hoy en día las Fuerzas Armadas están de anfitriones. O sea, no pueden hacer nada. Y eso, en la frontera. Y eso tenéis que pasar por la Contraloría, pero fue una resolución que sacó el gobierno. No necesita un cambio legal. Y lo tercero, yo sería muy duro o muy claro en que no hay perdonazos en Chile,
y que quien trabaja irregularmente, y especialmente para el empleador, si tu empleador contratas a gente que no tiene autorización, la multa o la sanción debería ser altísima, como son en los países. Algunos países incluso es con pena de cárcel. Pero gran parte de la razón por la cual siguen viniendo irregularmente es por eso, porque en Chile se ha normalizado que extranjeros sin autorización trabajen. Y yo, por ejemplo, la próxima vez que pidan un Uber, un Rappi, revisan si la persona calza con quien dice ser y pregúntale si tiene carnet de identidad chileno. La probabilidad que lo tenga es bajísima. Entonces también ha habido una vista gorda sobre esos temas y yo he encontrado increíble que en estas mismas cartas los jesuitas, algunos profes y otros dicen, no, es que los migrantes ingresan clandestinos como que ayudan a la economía porque pagan impuestos y ayudan a que no suban los sueldos. Pero ¿cómo eso va a ser lo positivo? O sea, es casi esclavitud moderna y está taponeando el desarrollo de un país. Entonces yo creo que acá la priorización es muy nefasta. Oye, y lo último, Álvaro, cárceles. En la macrozona norte, el tema cárceles es brutal. La población extranjera está sobre representada en cárceles en relación a su representación en la población general de las regiones. O sea, en Tarapacá hay más del 50% de las cárceles, etc. ¿Qué se puede hacer ahí con el crimen organizado? Ya tiene Chile la infraestructura idónea, tienen regímenes penitenciarios para los cabecillas, etc. El director nacional de Gendarmería dice que hay 1.600 bandas y 600 plenamente operativas. ¿Qué se hace ahí? Una medida rápida, sí. Dos medidas, una más rápida que otra. Sí. Uno, Chile firmó el convenio de Estrasburgo. El convenio de Estrasburgo te permite mover a extranjeros condenados a que cumplan la condena en su país de origen. No como plantea el gobierno. El gobierno dice, no, yo quiero dejarlos libres y llegar a su país de origen. Y vuelven a los 2 meses. Lo que plantea el convenio de Estrasburgo es que hagan los 5 años que le queda de cárcel allá. Yeah. Probablemente va a haber que negociar, bueno, algo de plata o algo, pero que hagan la condena allá. El 70% de los presos en Chile, que son el 15% de los presos, de los totales de los presos, el 70% está en un país con convenio de Estrasburgo. O sea, y con eso descongestionáis las cárceles, no generáis efecto de ir prohibiendo y otro. Y con los casos más extremos, los casos que no se pueda devolver, yo derechamente pasaría al modelo italiano de cárceles. El modelo italiano lo que hace es que aísla al crimen organizado, no permitiéndoles reclutar o operar dentro de las cárceles. O sea, que el gendarme sea único y no sea conocido, pocas horas de intercambio de conversaciones, que no puedan ocupar ropa. No sé si te acordás, había una celda de un narco que tenía tele, que casi que tenía jacuzzi. O sea, Tocorón en Venezuela. Sí, pero también en Chile, la verdad. Sí, no, también, pues. Sí. O sea, habían celdas con teles, ¿cachai? Entonces, uno también tiene que ponerse a apretar un poquito y también ocupar cosas como el criterio de Valencia y cosas del estilo, que si uno no reconoce la identidad no significa que son enredos de menor peligrosidad. Claro. Y eso yo me acuerdo, tuve una polémica bien grande con el Frente Amplio, porque yo decía que ellos insistían que los extranjeros que habían cometido delitos tenían que ser reinsertados en Chile. Y yo creo que no, yo creo que querían reinsertarse en su país de origen, donde no necesitan visa. Y ese buenismo, eso de entren todos, hay que darle visa igual, que trabajen igual, que si cometen delitos tienen que quedarse y todo ese buenismo que está muy en el alma, muy en la cabeza de los funcionarios que ven los temas migratorios, que vienen del Frente Amplio, que vienen de este mundo, eso es lo que está haciendo pedazo al país. Sí. Oye, respuesta cerrada, Álvaro, ¿qué hacemos con el servicio jesuita migrante? Con eso cerramos. No, el servicio jesuita que se dedique a los temas humanitarios que tienen que ver con inclusión e integración, pero que dejen de ser activistas políticos. Yeah. Ese es el tema. Y, o sea, si se pasan por llevar frontera y defienden narcos, yo creo que mucho mejor en programas de idioma, de empleo, de vivienda, bacán, si tienen un rol. Pero finalmente todos estos gallos terminaron siendo activistas políticos. ¿Se les puede cobrar el daño, como lo hace Milei, con las organizaciones que destruyen o que marchan en...? A mí me encantaría, pero sería una buena medida.